Bien. Perdonen la interrupción, pero si no, no iban a poder ver de los distintos sectores la presentación de el doctor Sebastián Foglia, quien va a disertar ahora. Es abogado, especialista en Derecho Penal, fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción número 9 de Bahía Blanca desde el año 2007. También es docente de nuestra casa de estudios, docente de Derecho Penal 1, de la Cátedra Libre de Criminología desde el año 2011, de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y de la Tecnicatura Superior en Ejecución Penal. Así que los dejo con él. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias al secretario Carucci y quiero agradecer muchísimo que me hayan invitado a participar de este distinguido panel. Entiendo que este tema yo directamente me voy a dedicar a explicar, como si fuera una clase, uno de los puntos más salientes que me parecen del anteproyecto. En este sentido, me voy a valer de unas diapositivas. Tengo solamente 15 minutos, voy a intentar ser lo más sintético posible y marcar algunos puntos que tal vez podamos llegar a debatir concluido esto. Entiendo en primer lugar y concuerdo con la presentación del doctor Carucci respecto de que esto es un tema de incluir en la agenda una explicación de lo que se está haciendo, de lo que se estuvo trabajando en este anteproyecto, porque ha sido muy desvirtuado la realidad por parte de los medios de comunicación en este último tiempo, lo cual desmerece muchísimo todo este trabajo que los que estamos en esto de la docencia del derecho penal realmente entendemos que es muy importante. En primer lugar voy a explicar la cuestión de lo que habló el doctor Carles respecto de esto de la emergencia punitiva, de la legislación espasmódica. Principalmente nosotros tenemos el periodo histórico del año 2003-2004 que se generaron un montón de reformas vinculadas con la legislación que se llamó legislación Bloomberg, se le dice en doctrina, se habla de la legislación Bloomberg. Esta legislación que modificó el código entre la primera marcha de Bloomberg y la segunda. Ahí los legisladores agarraron proyectos que estaban dando vueltas y los sacaron todos juntos sin hacer mucha, digamos, sin importarle mucho cómo iban a quedar dentro del armado del Código de 1921. Y acá tenemos una de las, justamente una comparación entre la armonización que hace el anteproyecto actual y lo que es las escalas penales de los delitos que están actualmente luego de la legislación Bloomberg en el código funcionando hoy. Fíjense, lo que tenemos acá a la izquierda, la primera barra, tiene que ver con los nuevos delitos de genocidio y crímenes de guerra, que ya están en una ley especial que se incorpora al articulado en el anteproyecto, son el tope de la escala penal junto con el homicidio agravado, los 30 años de prisión. Entonces hoy van a ser, en el anteproyecto, son el máximo de la escala penal. Esto implica, por un lado, salir del sistema de la prisión perpetua, que en realidad tampoco era perpetua porque permitía la libertad condicional, y entonces hacer directamente que todas las penas sean temporales y limitarlas en 30 años de prisión. Por eso justamente ahí establezco el corte al bajar otras posibilidades que con la legislación Bloomberg están hoy vigentes, como son la sumatoria en el caso del concurso de hasta 50 años de prisión. Entonces, las primeras, esos son los delitos más importantes, llegan hasta 30 años, el homicidio simple es el mismo, de 8 a 25, hay algunas diferencias en la parte culposa, y después están algunos que tomé al azar, tipos penales muy importantes con escalas amplias. Fíjense en el caso del secuestro agravado, que fue uno de los legislados por el fenómeno Bloomberg, con escalas muy altas, se disminuye para hacer armónica, digamos, el descenso
en aras de la comparación y proporcionalidad entre los bienes jurídicos afectados. Entonces, secuestro agravado, violación agravada también, esto por una reforma del año 99, se habían establecido tipos penales con escalas muy gravosas, que en este articulado, donde el genocidio es el máximo, justamente requiere solamente esto, proporcionarlo y hacer una disminución continua, pero acentuada en la escala y en la importancia de los tipos penales y de los bienes jurídicos que está protegiendo. El robo agravado también tiene una diferencia muy importante. Lo que se señala en el cuadro donde está la columna verde, lo que queda en gris justamente es esto de la reforma al robo con armas. Hoy una persona que comete un robo con un arma de fuego y es secuestrada el arma, y efectivamente el arma funcionaba, tiene un mínimo en la escala penal de 6 años y 8 meses de prisión, que es justamente en nuestro ámbito, de lo que conozco, la mayor cantidad de casos de personas que quedan en prisión preventiva y son condenadas y cumplen la mayor cantidad de tiempo son por estos casos de robo con armas. Acá lo que se necesitaba también, porque el máximo iba hasta 20 años de prisión, entonces se acomoda de acuerdo a lo que es un homicidio, de acuerdo a lo que es un genocidio. Hay otras cuestiones importantes que hay que ver. Bueno, en la reforma antes de la segunda marcha de Bloomberg, el día anterior, la noche anterior, se sanciona la reforma del abigeato, en las cuales se crea toda una serie de reformas al Código Penal que incorpora un montón de tipos penales muy parecido a lo que se hizo con el tema de drogas, porque no deja ninguna parte del comercio de los animales sustraídos sin penalidad. Se han inventado tipos penales inclusive para penar a las personas que participan en las guías de traslados y cuestiones así que en definitiva nunca se aplicaron. Porque esto también, cuando se quiere llenar sin lagunas toda la conducta punitiva, muchas veces después es muy difícil procesalmente tener una causa penal si todos son imputados. Algunas cuestiones de esta punición sin lagunas, bueno, te pasan también en la ley de drogas actual. Y ahí está también lo que se criticó también mediáticamente, el tema del comercio de estupefacientes, que tiene una escala penal de 4 a 15 actualmente, se acondiciona en una escala de 3 a 10. Y en definitiva, bueno, por último, el hurto agravado es similar. Digamos, hay un montón de figuras penales que son similares y las que son reducidas son estas que fueron reformadas en forma inconsulta, digamos, sin armonizar. Ahora bien, para mí, una de las cuestiones más importantes, más allá de esto de los máximos de las escalas penales, que prácticamente no tiene ningún interés o no tiene el interés que se le está dando mediáticamente porque nunca se aplican los máximos de las escalas penales. Lo más importante son los mínimos y en eso prácticamente quedan iguales. Más allá de ese tema de las escalas penales, lo que creo que es muy importante, es el sistema nuevo de penas. En primer lugar, se elimina la reclusión porque ya desde mediados del siglo pasado no había ninguna diferencia entre cumplir prisión y cumplir reclusión. Entonces, es lógico que la pena sea única. Las leyes de ejecución penal desde el 56 en adelante, desde el 52 en adelante, eliminaron las diferencias entre una forma de cumplimiento y la otra. Al tema de... Después hay muchas cuestiones que de leyes especiales que también son incorporadas en los tipos penales. Pero lo más importante es un mayor uso de la multa, que es muy interesante como salida alternativa para reducir un poco el uso de la prisión, más en el estado en que tenemos hoy actualmente las prisiones, que no solo implican la privación de libertad de las personas, sino el riesgo de vida, riesgo de contraer enfermedades y muchísimas cuestiones más que el Estado no se hace cargo si eso sucede. No hay ninguna seguridad jurídica para los presos actualmente. El uso de la prisión obviamente tiene que ser de última ratio. Entonces, un mayor uso de la multa, y acá viene sí el tema de las alternativas, que como bien decía el doctor Carles, lo que se está haciendo es simplificar
dándole mayores herramientas al juez, todas las cosas que ya existen actualmente en la ley, poniéndolas en un sistema nuevo en el cual el juez puede valorarlas y utilizarlas cualquiera de ellas. Ahora les voy a explicar bien cómo funciona eso. Para decir, bueno, está la detención domiciliaria, la detención de fin de semana, que ya estaba en las leyes de ejecución, la obligación de residencia, que es genérica de las condenas condicionales, por ejemplo, prohibiciones de residencia y tránsito, que son aplicadas en todo el país, trabajos comunitarios también, que estaban incorporados por la probation del año 96, y el cumplimiento de instrucciones judiciales, que es lo que nosotros conocemos hoy como el artículo 27 bis. Lo que se agrega muy interesante es el tema de la multa reparatoria, que si tuviéramos que buscar algún origen en la legislación nacional, digamos, podría estar como tercera vía en el tema de los delitos tributarios o cuestiones así. Nosotros en la provincia de Buenos Aires ya tenemos la mediación desde hace mucho tiempo funcionando y muy bien. Y este sistema de componer a la víctima, reparar el daño causado, desde el punto de vista de la justicia restaurativa, implica un cambio muy importante y súper necesario. La provincia de Buenos Aires es un ejemplo de que eso funciona y muy bien para intentar no resolver todo con la prisión. Por último, después hay una detención domiciliaria por razones humanitarias, que también está en las leyes actuales. Acá el tema de la reducción del uso de la prisión tiene que ver también con modificar lo que las reformas Bloomberg habían realizado. Justamente en los medios, el sector político que critica el anteproyecto dijo: ellos no creen en las penas, nosotros queremos penas más duras. Y realmente todo este tema de ampliar los máximos, todo el tiempo seguir discutiendo sobre la ampliación de los máximos, no tiene ningún sentido. En los países europeos esto no es así, no hay, generalmente más que todos los países como Italia, por ejemplo, Alemania o Francia, no tienen estas penas. Bueno, incluso de lo que hablábamos hoy con el doctor Cantaro, en España tampoco, más allá de estas penas que se suman, también tienen un límite en 30 años. Lo importante acá es entender que tiene que haber un límite establecido en la ley. No se puede hacer interpretaciones, cada juez diciendo cómo se interpreta, cuál es el máximo de las escalas penales. Y el anteproyecto lo primero que hace justamente es reducir, establecer en un artículo el límite máximo en 30 años, que es la pena mayor esta de genocidio, cuando actualmente es de 50 años en la cuestión del concurso real. El límite mínimo se sube, de las penas mínimas en el Código Penal hoy son de 15 días, entonces ¿qué se hace? Para no aplicar prisión por muy poco tiempo, solamente a partir de 6 meses está previsto en el anteproyecto que se pueda aplicar ese tipo de pena. Que tampoco es algo loco, digamos, no estamos hablando de que Zaffaroni, Gil Lavedra, Arlanian son unos locos que están viviendo en Marte y no entienden lo que pasa en el país. Esto ya está, digamos, lo que se hace es dejarlo bien en claro. En la provincia de Buenos Aires, la ley de ejecución penal permite que las penas menores de 6 meses de prisión efectivas que se tengan que cumplir puedan ser cambiadas por trabajo comunitario. Esto, digamos, no hay que rasgarse la vestidura, se aplica todos los días y no genera mayor inseguridad, quiero decir. Lo que sí generan es menor estigmatización en los sujetos que, bueno, no me puedo explayar sobre los efectos nocivos del encierro corto, pero sería interesante capaz para la parte de debate. La libertad condicional también hay una reforma muy importante, porque los reemplazos, esta novedad, justamente en la pena más alta permite hacerse a los 20 años, lo cual nos vuelve a traer al Código Penal anterior a Bloomberg, que permitía la libertad condicional en el caso de las penas perpetuas a los 20 años. Por último, entonces, lo que tenemos que entender acá, lo que me interesa, digamos, que expresarles a ustedes, es que toda la cantidad del arsenal que hoy en día
de distintas cuestiones de ejecución, de código penal que están en distintas leyes y cuestiones, se armonizan en el anteproyecto justamente en dos sectores. Por un lado, digamos, se unifica todo. Por un lado, la probation, que es mantenida prácticamente con algunas mejoras de interpretación que había, problemas interpretativos, se queda eso igual. Hay probation en el nuevo anteproyecto. Y después todas las otras cuestiones van a la parte de los reemplazos en estas penas alternativas. Todas las distintas que hoy figuran en distintas partes están todas como reemplazos. Ahora, el tema es, ahora sí les voy a decir cómo es que funcionan estos reemplazos. Y acá van a ver que justamente los estudiantes de Derecho especialmente se van a dar cuenta que hay muchas vinculaciones con lo que pasa actualmente. En las condenas hasta 3 años, que actualmente generalmente la primera vez se aplica a condena de ejecución condicional, justamente estos reemplazos, todo esto de la multa reparatoria, detención de fin de semana, de arresto domiciliario, obligaciones solamente de reglas, de cumplir reglas judiciales y estas cuestiones, se pueden aplicar desde el inicio, o sea que funciona como una condena de ejecución condicional. Directamente el juez, al momento de dictar la condena, aplica la pena alternativa. Aplica la pena de prisión, pero la reemplaza, quiero decir. Inmediatamente la persona directamente no tiene que pasar por el sistema carcelario, sino que lo puede pasar en arresto domiciliario, que también es una pena privativa de libertad, o con estas cuestiones que incorpora de mediación o cuestiones así. Ahora bien, en el caso de las penas mayores a 3 años y hasta 10, los reemplazos se pueden hacer en la mitad recién de la condena. O sea que el primer tramo, supongamos una pena de 6 años de prisión, los primeros 3 no habría ninguna posibilidad de hacer nada. En esto el código es sumamente conservador. Digamos, hay 3 años en los cuales no se puede realizar ningún tipo de pedido de reemplazo, ni salidas transitorias, ni nada como pasa hoy. Y en la mitad sí se puede pedir, o el juez puede otorgar un reemplazo directamente. Esto es muy interesante, es similar, la única cuestión parecida tenemos con las salidas transitorias, pero son mucho más limitado a salidas de horas, de hasta 1 a 3 días, o sea, entonces lo que sucede acá es que se puede aplicar un reemplazo permanente ya desde la mitad. Y la última cuestión, que es para los delitos más graves, los delitos mayores con penas mayor a 10 años, en este caso los reemplazos son a los 2/3 de la condena, parecido a lo que sucede hoy con la libertad condicional. Los reemplazos son siempre los mismos, las herramientas son las mismas en todos los casos. Los puede utilizar el juez de la forma que quiera, basándose justamente en estos periodos temporales. Acá lo que sucede, y los medios han también marcado esta cuestión que decía este sector político de que la reincidencia no existe más, en realidad ese es falso, porque hay un efecto que podemos llamar reincidencia, que pasa cuando una persona que ya cumplió prisión, dentro de esos 5 años de quedar en libertad, vuelve a cometer otro delito. Y justamente, aunque sea un delito de pena menor de 3 años, o un delito entre 3 y 10, o mayor de 10, lo que fuere, sí o sí tiene que esperar hasta los 2/3 de su cumplimiento para pedir un reemplazo. O sea, hay un efecto vinculado con un hecho anterior que ya cumplió, que le significa un menoscabo en la posibilidad de obtener la libertad en el nuevo delito. Eso es reincidencia, o sea, es lo mismo que se le criticaba a la reincidencia, que sigue manteniendo un efecto acá. Por eso podríamos decir que es mentira que se eliminó la reincidencia del todo. Por último, bueno, esto es lo que lo de la caja de herramientas tiene que ver con algo que explicaba un autor, Álvaro Pires, un criminólogo brasilero que estudia en Canadá, que investiga en Canadá. Dice, resolver todos los conflictos de la sociedad mediante el sistema penal es como querer desarmar un Boeing 747 con una sola llave francesa. Lo que hay que darle al juez es una caja completa de herramientas para poder atender a todos los conflictos que se le plantean y tener herramientas para dar una solución mucho más acorde. Hacer pasar, digamos, todo por la prisión realmente genera un montón de injusticias para cosas que pueden ser resueltas de mejor manera. Entonces, lo único que hay que hacer es establecer otra visión de la justicia de ejecución penal.
es una visión de un juez, de una relación entre juez y preso, mucho más personal, donde tiene que haber un compromiso por parte también de la persona y una verdadera, digamos, predisposición del juez a estar de ponerse también en los zapatos del preso, en el sentido de intentar resolver la cuestión de la mejor manera posible y entender la situación también. Por eso se dice que todo depende de las condiciones personales en que se encuentra el preso y de una relación de confianza. Y en toda esta situación, lo que se intenta es sacar la etiqueta, quitar un poco estos rótulos que el sistema actual burocrático genera y hacer que la persona se comprometa y se haga responsable de lo que sucedió. Esto tiene viene de una vertiente norteamericana, de unas teorías de la justicia restaurativa que se llama shaming, que tiene que ver con la vergüenza. De alguna forma hacer sufrir un poco de vergüenza y compromiso y responsabilizarse por los actos. El sistema penal funciona definiendo personas como delincuentes y en la medida que las personas adoptan los roles, luego es una suerte de neutralización de los verdaderos sentimientos, ¿no? Las víctimas son víctimas, los imputados ya son etiquetados como delincuentes y no se genera ningún vínculo entre ellos. De esta forma, con la mediación, con estas posibilidades, con el compromiso con el juez, lo que se intenta es sacar a la luz la verdadera naturaleza humana y dejar de etiquetar a las personas y poder proveer a una solución de conflictos mucho más realista. Es todo, muchas gracias.